ya está terminado todo el proyecto hospitalario. Bueno, a continuación empezamos entonces con el tema del metabolismo del calcio. Como ustedes saben, las enfermedades óseas tienen que ver con elevación del calcio o en caso de que realmente el paciente tenga alguna complicación, va a haber hipocalcemia, ¿no? O sea, pero lo más frecuente que vemos es hipercalcemia, o sea, aumento de los niveles de calcio sanguíneo. Tenemos muchas enfermedades, en este caso, de causa genética, como la osteogénesis imperfecta y la osteopetrosis. Entonces, son dos enfermedades genéticas que realmente producen complicaciones en el paciente, tales como fracturas, y realmente no existe tratamiento más que tratamiento paliativo. En la osteogénesis imperfecta realmente lo que se hace es corregir las fracturas y dar un tratamiento de apoyo con bifosfonatos. Y la osteopetrosis, bueno, es otro problema que también se presenta y está relacionado, bueno, con mutación genética. Entonces, este cuadro mejoraría con trasplante de médula ósea. Bueno, esas son las de origen genético. Hay otras que son nutricionales, por ejemplo, como déficit de vitamina D. Tenemos el raquitismo que se presenta en los jóvenes, en los niños, adolescentes. Y la otra es la enfermedad que se presenta en el adulto, que se llama osteomalacia. Entonces la osteomalacia se presenta en el adulto por déficit también de vitamina D. Y estas son enfermedades nutricionales, ¿no? Otro problema que hay es las enfermedades tumorales o los cánceres que pueden producir hipercalcemia. Puede ser cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer renal, etc. Están con hipercalcemia en pacientes hospitalizados. El otro problema que nosotros vemos en endocrinología es el hiperparatiroidismo por elevación de esta hormona que se llama paratormona o PTH, ¿no? Que son casos que nosotros evaluamos en la especialidad. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos las paratiroides, son 4 glándulas pequeñas del tamaño de una lenteja y están irrigadas por la arteria tiroidea superior, las glándulas paratiroides superiores y las inferiores por la arteria tiroidea inferior y cursan con el nervio laríngeo recurrente, ¿no? Entonces, su función es producir una hormona que es la paratormona, que regula el metabolismo de calcio y es producido por las células principales. Entonces, en esta diapositiva vemos un corte de la glándula paratiroides aquí y es para indicar dos variedades de células que son las células auxifílicas y las células principales, ¿no? De las células auxifílicas no se sabe mucho la función, pero sí de las células principales que secretan la hormona, la paratormona. Aquí está un corte histológico que explica las células principales, los vasos sanguíneos, como ven aquí, y las células auxifílicas. Entonces, volviendo aquí a la paratormona, entonces, como ustedes ven, las 4 glándulas paratiroides producen esta paratormona y la paratormona actúa sobre el hueso a nivel de los osteoclastos para aumentar la resorción de huesos, de calcio. Y también actúan a nivel de riñón para formar esta hormona que es la 1,25 de hidroxivitamina D3. Entonces, la función de esta hormona que se produce en el riñón por acción de la paratormona va a actuar sobre el intestino para aumentar la resorción de calcio. Entonces, a nivel de riñón ocurre entonces disminución de la reabsorción de fósforo y aumento de la reabsorción de calcio. Entonces, una vez que la paratormona se secretó por baja de calcio, entonces se activan los mecanismos para retener calcio y mejorar la hemostasis a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces es importante aprenderse estos valores de los niveles de paratormona, de calcio y vitamina D. Entonces la paratormona, dependiendo de los laboratorios, varían entre 12 y 51 nanogramos. El calcio, como ustedes ven, varía entre 8,8 a 10,8, en valores de calcio normal.
¿ya? Y calcio iónico va entre 4.5 a 5.3 miligramos por decilitro. El calcio urinario va entre 100 miligramos por decilitro y la vitamina D entre 30 a 60 nanogramos por decilitro. Hablamos de calcio corregido cuando realmente el paciente tiene baja proteína, baja albúmina, entonces se puede corregir, entonces, usando esta fórmula de calcio más 4 menos albúmina por 0.8. Entonces, dentro del estudio de la densidad mineral ósea, tenemos dos cuadros importantes que son la osteopenia y la osteoporosis. Como ven, la osteoporosis es disminución de la masa ósea, lo que implica menor calidad y mayor fragilidad del hueso, en consecuencia, mayor riesgo de fracturas. Entonces, aquí vemos la variación de la densidad mineral ósea en una mujer por edad y vemos que la densidad mineral ósea es alta hasta antes de los 50 años. Tenemos un pico máximo entre 30 a 35 y ahí la mujer declina la masa ósea. ¿Por qué? Porque los ovarios ya no producen esta hormona importante que es los estrógenos y entonces aumenta la pérdida de masa ósea a medida que avance en edad. Como vemos aquí hay una comparación de dos huesos, un hueso normal y un hueso osteoporótico, ¿no? Vemos la columna normal y una columna osteoporótica con una marcada cifosis. Y aquí es fácil diferenciar, como ustedes ven, en una mujer de 35 años que tiene una densidad mineral ósea normal y va declinando después de los 50 hasta los 65. Entonces es una evolución fisiológica por pérdida de estrógeno en la mujer, ¿no? Entonces hay un aumento del riesgo de osteoporosis en el sexo femenino cuando hay una menopausia precoz, hay baja ingesta de calcio, fuma, no hace ejercicio, normalmente debemos hacer por lo menos 30 minutos de gimnasia todos los días, consume alcohol, enfermedades de tiroides, hipertiroidismo, por ejemplo, el uso de corticoides, enfermedad de Cushing, entonces historia familiar de osteoporosis, todo eso aumenta el riesgo de osteoporosis. ¿Cómo diagnosticamos entonces un problema de osteoporosis, osteopenia o densidad mineral ósea normal? Es mediante la densitometría ósea, entonces. Y también mediante marcadores bioquímicos que son medir calcio iónico, calcio urinario, también otros como son osteocalcina, hidroxiprolina, telopéptidos del colágeno, fosfatasa alcalina ósea, se pueden medir en sangre y en orina, ¿no? Entonces aquí pueden ustedes ver el equipo, el densitómetro. Aquí tenemos un software donde se ingresa población de 30 a 35 años de densidad mineral ósea que se les mide y se compara con personas de tercera edad para ver cuál es el rango de pérdida de masa ósea, ¿no? Entonces, utilizan para este estudio baja dosis de rayos X, ¿no? Y se miden, puede ser en cuerpo total, en la cadera, en la mano o el pie. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos da un diagnóstico de densidad mineral ósea, como ustedes ven, normal es cuando es más menos 1, mayor de menos 1, y osteopenia cuando baja de menos 1 a menos 2,5, y osteoporosis de menos 2,5 en adelante, puede ser menos 2, menos 3, menos 4, hasta ahí, ¿no? Es osteoporosis. Entonces, aquí nosotros usamos, o mejor dicho, el estudio nos reporta en base a un estudio que se llama T-Score, que es el que compara la densidad mineral ósea de la persona de la persona que se le está haciendo el examen con datos ingresados en el software de personas jóvenes que tienen un pico de masa ósea normal de 35 años, ¿no? Eso mide el T-Score, porque el Z-Score realmente mide entonces la densidad mineral ósea de los jóvenes. Entonces nos ayuda a comparar realmente si están en tiene unas 2.5 desviaciones mayor que la joven. Entonces eso es lo que nos da un dato, ¿no? Aquí ya se aplicó aquí el T-score normal, la osteopenia y la osteoporosis. Entonces, este es el informe que nos da el estudio de la densitometría ósea. Esta imagen, por ejemplo, no es diagnóstica, simplemente es el sitio donde se toma, que es de L1 a L4. Y aquí está, en este cajoncito, como ustedes ven, aquí hay un cuadrito pequeño que nos indica cuál es la densidad mineral ósea. Entonces, si que este cuadrito está en verde,
significa que tiene la densidad ósea normal. Si está avanzando en amarillo, significa osteopenia, y si está en roja, se llama osteoporosis. Y bueno, tenemos aquí los T-score graficados, o sea, como está aquí en roja, entonces tiene una densidad mineral ósea de menos 3,4. Y se mide, la región que se mide entre L1 y L4. Es el sitio donde se mide la densidad mineral ósea, el reporte que se hace en T-score, y también mediante esta figura. Entonces, aquí se indica densitometría ósea, como ustedes ven, en mujeres posmenopáusicas, sospecha de fractura o aplastamiento vertebral en la radiografía convencional, tratamiento prolongado con corticoides, el hiperparatiroidismo primario asintomático y seguimiento de la evolución de la osteoporosis luego de la instauración del tratamiento. Aquí vemos a un paciente que se le ha puesto una prótesis de fémur, un paciente que ha tenido una fractura a este nivel, entonces, por osteoporosis. Entonces, eso es lo que debemos prevenir, que no lleguen a este tipo de ponerse prótesis, pudiendo recuperar la densidad mineral ósea a nivel de la cadera, ¿no? Entonces, es importante para prevenir la osteoporosis que eviten el alcohol, el tabaco y el café. Entonces, el café, que se consume bastante, produce pérdida de masa ósea por la vía urinaria, ¿no? Se recomienda caminar 30 minutos, dietas ricas en calcio. La prevención y tratamiento de la osteoporosis puede evitarse, ya que va a evitar fracturas molestas y letales, ¿no? Entonces, aquí vemos un caso de hipercalcemia, una paciente mujer de 42 años que presenta hipercalcemia y PTH elevado, la paratormona elevada. Se le hace un estudio, como se llama, de imagen, una técnica de imagen que se llama una inyección de 18 milicuries de tecnesio 99 sextamide, es lo que se conoce como una cintigrafía de paratiroides. Y ustedes pueden ver, entonces, en esta foto, un adenoma de paratiroides, ¿no? Aquí va en más ampliado el adenoma de paratiroides. Entonces, aquí tenemos el diagnóstico, adenoma de paratiroides. Este es un caso ejemplar para recordar lo que produce un hiperparatiroidismo. Por ejemplo, este es un paciente que era un marinero, el capitán Charles Martin. Tenía su talla normal alta, como ustedes ven, pero la presentación de un adenoma de paratiroides, aunque realmente tuvo una presentación ectópica a nivel de timo, pero era de la paratiroides, hizo que el paciente pierda talla, se aplaste en las vértebras, las costillas también. Entonces, y tenga como complicaciones adicionales litiasis renal bilateral continua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulantes, o sea, en pacientes que no están hospitalizados? Es el hiperparatiroidismo primario, como ustedes ven, ya que en pacientes que están hospitalizados son las neoplasias, ¿no? Las neoplasias malignas, linfoma, leucemia, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer renal. Entonces, todo este tipo de neoplasias producen hipercalcemia. ¿Cómo se diferencian entre las dos? Midiendo la paratormona, ¿no? El hiperparatiroidismo es más frecuente en hombres y mujeres. Hay una pregunta, dice, ¿el hiperparatiroidismo es más frecuente en hombres o mujeres? Ustedes saben que siempre las mujeres son las más premiadas en las patologías endocrinas, entonces. Aquí vemos la incidencia en la población general. Es de 0,05 a 0,1 y se desarrolla 4 veces más en mujeres que en hombres, ¿no? Entonces, el hiperparatiroidismo primario es más frecuente en mujeres. La frecuencia o el porcentaje, como ustedes ven, es de 80 a 85%, causado por un adenoma único o también puede haber múltiple. En el 15-20% hay hiperplasia o crecimiento de las 4 glándulas. El carcinoma que puede presentarse es bajo, menos del 5%. Y el grupo etario es en la sexta década de vida, ¿no? En las mujeres. Como vemos aquí la presentación clínica del hiperparatiroidismo, tenemos aquí la enfermedad ósea caracterizada por osteitis fibrosa quística.
ahí se forman unos tumores pardos que vamos a ver ya mismo en la diapositiva. Hay unas lesiones del cráneo en sal y pimienta. Hay unas resorpciones superiósticas en zona radial de la falange media de los dedos de la mano. También hay afectación renal, como ustedes ven, nefrolitiasis, cálculos de oxalato y fosfato de calcio. Hay nefrocalcinosis, ¿por qué? Porque hay depósitos de cristales de calcio y la insuficiencia renal y trastornos de la concentración urinaria. Entonces, en esta diapositiva ven entonces la imagen en sal y pimienta. Como ustedes ven, para comparar de un cráneo ya recuperado que recibió tratamiento, estos pacientes mejoran entonces el tipo de lesiones, como ustedes tenían aquí como puntiagudas, como en sal y pimienta, aquí ya está normalizado. Entonces, vemos aquí también una resorción ósea en la falange. Bueno, aquí la flecha parece que se me ha movido un poco. Pero aquí vemos la lesión, ¿no?, del hueso. Aquí vemos una fractura del fémur. Y tenemos aquí el tumor pardo, ¿no? Aquí vemos ya luego de tratamiento, ya tenemos una fractura consolidada, callo óseo se ve aquí, pero mantiene aquí la mancha esta que es el tumor pardo. Dice, ¿cuál es la presentación actual del hiperparatiroidismo primario? Entonces dice que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. La mayoría son asintomáticos. Y pueden tener, por ejemplo, hipercalcemia, puede ser normal o elevada, ¿no? Si se le hace una densitometría ósea, entonces los pacientes tienen osteopenia, osteoporosis. También cursan con hipertensión arterial, ¿no? O sea que hay afectación cardiovascular. Vemos el 50-70% por la hipercalcemia. También hay trastornos digestivos como ulcospéptido y la gastritis, ¿no? También hay pancreatitis y formación de cálculos en la vesícula. Y otros síntomas generales como cefalea, astenia, depresión, anemia, queratopatía en banda, estreñimiento. O sea, mire cómo el aumento de calcio produce estreñimiento. Debilidad muscular proximal, la hipoliuria en gota y condrocalcinosis. Bueno, dice que existen diferencias clínicas entre la afectación ósea y renal del hiperparatiroidismo primario. Entonces, dice que se presentan por separado, ¿no? Se presentan por separado. Entonces, los pacientes congelados tienden a presentar tumores más grandes y niveles de paratormona más altos. Los pacientes con nefrolitiasis suelen tener adenomas más pequeños, menores niveles de paratormona y una duración más larga de la enfermedad. Entonces, el diagnóstico bioquímico del hiperparatiroidismo primario, como ven, tenemos hipercalcemia, aumento del nivel de calcio con baja de fósforo, casi en todos los pacientes. Hay niveles elevados de paratormona, hay acidosis metabólica, eliminación de bicarbonatos, vitamina D y sus metabolitos suelen estar altos. En orina, hipercalciuria, AMP psíquico urinario aumentado. También puede haber hiperparatiroidismo con calcio normal, pero lo que diferencia es la paratormona, la PTH que está alta, ¿no? Hay en el hiperparatiroidismo primario normocalcémico la determinación de calcio iónico ayuda bastante en el diagnóstico del hiperparatiroidismo primario. Entonces, importante que hay calcio total y calcio iónico. Entonces, si el calcio total está normal, entonces nosotros pedimos calcio iónico para que nos ayude a orientar al diagnóstico, sumado a solicitar la hormona que se llama paratormona o PTH. Entonces, aquí hay un caso clínico para ilustrar realmente este problema de afectación ósea. Como ustedes ven, una mujer de 53 años, posmenopáusica, referida al servicio de ginecología para tratamiento. Tiene antecedentes de gastritis crónica erosiva con reflujo. Su madre padecía de osteoporosis.
bueno, no hay síntomas aquí en la bioquímica básica tampoco. Lo que nos llama la atención es la densidad mineral ósea, un T-score lumbar que es menos 3, de 341 y un T-score de cuello de fémur de menos 284. Tenemos otro screening que es la aparatormona, que está un poco subida, como ven, en 105 en relación al valor del rango de 12 a 72, pero aquí no hay mucha variación en calcio iónico y el fósforo. Entonces, este paciente recibió tratamiento con difosfonato, en este caso ralocirfeno, 60 miligramos por día, y se le hizo un seguimiento de la evolución de los niveles de paratormona y calcio en las visitas sucesivas. Al completar el año de seguimiento, el porcentaje de cambio de la masa ósea entre la primera y segunda densitometría de la región lumbar fue mejor, fue más de 3.6 y en región de cuello de fémur más de 0.5, ¿no? Lo que llamó la atención es que persistía la aparatormona elevada junto con el calcio iónico normal. Entonces, a este paciente se le hizo una resonancia magnética nuclear, como ustedes ven, a nivel de cuello. Se observa la imagen de aspecto quístico en región posterior del polo inferior del lóbulo tiroideo izquierdo, ¿no? Entonces, esto es lo que es un adenoma de paratiroides. Entonces, como conclusión, todas las mujeres posmenopáusicas con densidad ósea disminuida deben someterse al screening de hiperparatiroidismo primario con la determinación de calcio sérico y iónico, ¿no? Y hormona paratiroides. O sea, todas las mujeres posmenopáusicas. Entonces, aquí nos explican qué técnica sería mejor para diagnosticar un adenoma de paratiroides. Bueno, nos indican la ecografía cervical y gammagrafía con tecnesio-sextamide, ¿no? Y que la tomografía computada o razonablemente son inferiores que las anteriores, pero sirven también para diagnóstico. La mejor opción es la localización intraoperatoria con la técnica de un buen cirujano, un experto en cuello, nos va a ayudar realmente a encontrar el adenoma de paratiroides, ¿no? Dice, si hay tratamiento médico quirúrgico, realmente existen los dos tratamientos. Como ustedes ven, hay que vigilar la función renal y la masa ósea en tratamiento médico. Y si la hipercalcemia no es sintomática, bueno, la hidratación. Bueno, cuando hay una hipercalcemia muy grave, entonces debemos realmente usar líquido para hidratar al paciente y usar bifosfonato para bajar o disminuir el calcio, ¿no? En caso de una hipercalcemia grave, ¿no? Entonces, hay tratamientos médicos como más importantes en más de 50 años, asintomáticos, dice, o que rehusan ser operados, o que tienen mínima elevación del calcio, o que tienen mínima afectación renal y de la masa ósea. Porque si tienen realmente una gran afectación renal o de la masa ósea, hay que operarlo. Y como ustedes ven, el tratamiento del hiperparadismo es la cirugía, ¿no? Y está indicado, como ustedes ven, en mayor proporción en jóvenes menos de 50 años que tienen calcio sérico elevado, con hipercalcemia grave, pueden tener enfermedad neuromuscular grave o fractura. Hay disminución de la depuración de creatinina en más del 30%. Puede haber lesión renal o calcio urinario más de 400. Osteoporosis con una densidad mineral ósea de T-score menos 2.5. Entonces, todos estos cambios hacen que el paciente sea eminentemente quirúrgico, ¿no? Bueno, como ustedes ven, cuando se saca la paratiroides, el nivel de calcio baja, porque ya no hay quien resuelva calcio. Entonces, dependiendo cómo fue el procedimiento, podría normalizarse el calcio en 3 a 5 días, pero mientras tanto hay que usar gluconato de calcio para la emergencia, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama síndrome de hueso hambriento, cuando hay una hipocalcemia, luego de una cirugía de las paratiroides, o se lesionan las paratiroides, entonces los pacientes tienen una emergencia y requieren tratamiento con calcio y gluconato de calcio intravenoso para mejorar el nivel de calcio, ¿no? Hay síntomas que nos indican que hay hipocalcemia, como ustedes ven ahí el síndrome de Trousseau y de Chebostek, no sé. El síndrome de Trousseau es cuando ustedes le ponen un aparato para tomar la presión, le cierran
los vasos arteriales, como que toman la presión, entonces eso produce tetania y contractura muscular. Y Chebostek, bueno, son signos que se ven a nivel de nervio facial. Se le da un golpecito al nervio facial, entonces hay una respuesta como contractura, ¿no? Esto ocurre cuando hay un calcio de menos de 8 miligramos por decilitro. Hay que también monitorizar el magnesio, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay otro cuadro que confunde en el diagnóstico diferencial del hiperparatiroidismo, pero que realmente no requiere tratamiento y es asintomático, es la hipercalcemia hipocalciúrica y familiar. Dice. Es un trastorno poco frecuente que se confunde, dice, con el hiperparatiroidismo. ¿Y cuál es la etiología? Es mutación, o sea, un trastorno mutante en el receptor de calcio. Se transmite como herencia autosómica dominante. ¿Y cuál es la forma de presentación? Dice, aparece en edades tempranas, porque claro, que es una mutación genética y son asintomáticos. Y las características a veces bioquímicas son aumento de calcio, aumento del aparato hormona, disminución de calcio urinario y de magnesio, hipermagnesemia y niveles normales de vitamina D. El tratamiento, como es asintomático, no requiere cirugía, ¿no? Entonces aquí pasamos a ver la hipercalcemia neoplásica, que es la segunda causa más frecuente de hipercalcemia y más frecuente en pacientes hospitalizados. Entonces, la hipercalcemia, ya sea por tumores sólidos, como cáncer de mama, produce destrucción ósea local o destrucción de los huesos. Enfermedades malignas como que producen hematología que invaden la médula ósea, activan factores de osteoclastos, factores de necrosis tumoral, interleuquinas y linfotoxinas. Hay tumores sólidos que no infiltran hueso, pero estimulan la resorción del calcio. Entonces, es una proteína parecida a la paratormona que se presenta en tumores epidermoides, pulmón, riñón y tumores genitourinarios. Hay linfomas B que aumentan a 1,25 hidroxicolecalciferol o combinación de los ambos mecanismos. Hay también tumores ectópicos que producen secreción de paratormona. Hay también pocos casos aislados de tumores pulmonares, que son células en avena. Aquí vemos los datos bioquímicos más importantes de hipercalcemia tumoral. Vemos aquí hipercalcemia con niveles bajos o indetectables de paratormona. Hay concentraciones normales o bajas de vitamina D, excepto si se produce por el tumor. Entonces, aquí vemos en esta diapositiva, entonces, un examen de una gammagrafía o escintigrafía de paratiroides para diagnosticar hiperparatiroidismo primario. Se le administra tecnesio cetamide y ustedes pueden ver aquí la lesión a nivel de la paratiroides. Esto ocurre en un adenoma en una mujer de edad, luego se le realizó una exploración quirúrgica por hiperparatiroidismo primario. Bueno, entonces, ese era el tema sobre metabolismo óseo. Si hay alguna pregunta. Bueno, realmente el tratamiento, como le explicaba, de pérdida de masa ósea o en este caso hipercalcemia, aparte de la hidratación en caso de que sea un cuadro de emergencia, están los bisfosfonatos, se usa ácido solendrónico, nombre comercial Aclasta, intravenoso para disminuir la hipercalcemia, o también se usa como preventivo en pacientes que tienen disminución de la masa ósea. También se usa alendronato en vía oral, alendronato de 75 miligramos, una semanal. En pacientes que si se hace una desintometría ósea tienen osteopenia, osteoporosis. Y la otra que usamos es el denosumab, que es Prolia, que es un biológico que también inhibe la resorción de calcio o de hueso a nivel a nivel de hueso, ahí disminuye la resorción de calcio. Entonces, esos son los tratamientos que usamos para mejorar la masa ósea en caso de hipercalcemia, que sea una emergencia cuando tienen un calcio por arriba de 15, entonces
aparte de la hidratación, están los bifonatos, o muchas veces se puede usar corticoides para contrarrestar este problema de hipercalcemia. Y si hay hipocalcemia, como vemos, pues cuando se le saca la paratiroides, está indicado entonces el gluconato de calcio, que ocurre más que todo cuando los pacientes se operan de tiroides. A veces salen por ahí las paratiroides, los pacientes pueden tener este cuadro de síndrome de hueso hambriento y requieren corrección con gluconato de calcio y calcio oral o calcitriol permanente. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, algo que necesiten que le Y estos aclare. pacientes, doctor, disculpe, llegan con fracturas patológicas también. Sí, espontánea, o sea, espontánea. Claro, sí, estos pacientes tienen pérdida de masa ósea que pueden fracturarse tranquilamente. Puede ser ya sea por el hiperparatiroidismo o también en pacientes que tienen tumores de otro origen, tumores, cáncer de hueso, etcétera, o por alguna patología de cáncer de mama, todo lo que disminuye masa ósea. Pacientes oncológicos, más que todo, tienen tendencia a fracturarse. Entonces, todos estos pacientes requieren que se les corrija la hipercalcemia con bifosfonatos, ¿no? Y si en el caso de endocrinología, por ejemplo, que nosotros vemos, investigamos hiperparatiroidismo en mujeres posmenopáusicas o en pacientes que tienen hiperparatiroidismo también por adenoma, hay hiperparatiroidismo secundario porque hay insuficiencia renal, y hay hiperparatiroidismo terciario también cuando tienen una insuficiencia renal en fase ya 3 terminal. Entonces eh, hay que corregir todos estos problemas. Pero el problema básico es el hiperparatiroidismo primario, en lo que vemos más en especialidad de endocrinología, pero uno investiga cuando los pacientes tienen litiasis renal, aunque es frecuente la litiasis renal. Entonces estos pacientes tienen que investigarse el metabolismo óseo, en este caso pedir paratormona o calcio y densitometría ósea, para investigar si que realmente tienen algún problema en las paratiroides o algún tumor ectópico productor de paratormona. Entonces, si realmente la paratormona no está elevada, entonces pasarían a otra causa, puede ser tumoral o de otra causa, eh, por desnutrición o otro problema. No sé, pero hay que investigar toda esa parte. Sí, ¿alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Sí. Disculpe, yo leí que en los pacientes con hiperparatiroidismo, estos pueden presentar como complicaciones gastrointestinales, úlceras duodenales, pero la verdad no explicaron mayor el mecanismo por el cual se relacionan en estos pacientes. Claro, el hiperparatiroidismo produce hipercalcemia, ¿no? Que a veces puede ser, se puede ser, como digo, asintomática o sintomática, pero sí que es sintomática, como es una enfermedad sistémica, afecta al sistema nervioso central, o sea, afecta al sistema digestivo, como le explicaba hace poco, produce úlcera gástrica, afecta al corazón, produce acortamiento del segmento QT, o sea, y puede producir un paro cardíaco en sístole. También puede producirle, ¿cómo se llama?, daño renal, o sea, nefrocalcinosis, nefrolitiasis. Eh, bueno, son los que más están asociados con este problema de hipercalcemia. Entonces, pues tenemos que investigar realmente cuál es la causa. Si es de la paratiroides, entonces sacar el adenoma. Si es ectópico, también sacar el tumor y el paciente recupera su cuadro clínico. Es como ustedes vieron al principio que le presenté del capitán, el cuadro de antes y después del hiperparatiroidismo. Le produjo aplastamiento de sus vértebras y nefrolitiasis marcada, repetición. Entonces, eso es lo que debemos investigar, como digo, en un paciente con litiasis renal que va a su consulta, o en mujeres posmenopáusicas, habría que pedirle la paratormona, calcio iónico y una densitometría ósea. Y si realmente es por causa tumoral, entonces tratamiento quirúrgico. Y si es densidad mineral ósea por causa de otras causas, por desnutrición, o en este caso tendríamos que corregir con bifosfonatos. En este caso puede ser denosumab, Prolia, que es una ampolla que se aplica cada 6 meses, o si no, alendronato vía oral, que se da una tableta semanal. O si no, también tenemos el ácido soledrónico, que se llama el nombre comercial Aclasta, que es una aplicación anual. O sea, bueno, esos son los tratamientos que se usan en este tipo de pacientes. No sé si hay algún otro comentario.
En los niveles de la hormona paratiroide usted dijo de 12,51, pero luego mencionó que puede ser hasta 72. ¿Con qué valores se queda entonces? Bueno, depende del laboratorio. Varía entre más o menos 65, 50, depende del tipo de laboratorio. O sea, pero ellos en los laboratorios siempre ponen el rango al lado de lo que saca el paciente. Entonces, ustedes van a darse cuenta si se sube más de 100, por ejemplo, sabiendo que el rango es 70, entonces debemos pensar que ya, sospechar que el paciente pueda tener un adenoma de paratiroides. Entonces, eso es lo que nos ayuda la paratormona. Así como cuando hablamos de TSH, bueno, aunque la hormona TSH no se produce en la glándula tiroides, se produce en la hipófisis, pero es la que coordina, la que regula la tiroides, y esa tiene un valor de 0,4 a 4 mil unidades por litro. Asimismo, aquí tiene un rango que varía entre 12 hasta 60, por ejemplo, nanogramos por decilitro, de lo que respecta a la paratormona. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. Si hay un paciente con hiperparatiroidismo primario, pero que es asintomático, ¿cada cuánto tiempo habría que hacer vigilancia en cuanto al calcio sérico o densitometrías? No, pues si es asintomático, igual hay que buscarle si tiene el adenoma para operarle, porque puede ocurrir que el paciente se fracture si no se lo saca el tumor de raíz. ¿No? Entonces, no podemos esperar tiempo, sino que hay que entrar a hacerle una gamografía de la paratiroides, eh, una ecografía buscando si las paratiroides no están aumentadas de tamaño, si hay hiperplasia de las paratiroides, que todo esto va a producir a la larga una hipercalcemia que va a debilitar la masa ósea, sea de columna, o aumentar la formación de cálculos en el riñón, o puede alterar el sistema nervioso, digestivo, como le explicaba hace poco. Entonces, como ustedes saben, el calcio tiene funciones fisiológicas normales en el sistema nervioso, en la contracción muscular, en la coagulación, o sea, en el funcionamiento celular, ¿no? Entonces, uno tiene que investigar si el nivel de calcio en el paciente, que muchas veces no se nos pasa por alto. Hay que medir calcio, vitamina D, calcio iónico y paratormona siempre en los pacientes. Y si que encontramos alterado, entonces ir a buscar métodos de diagnóstico por imagen para buscar si no hay alguna tumoración, en este caso un adenoma de paratiroides, que puede ser localizado en la paratiroides, en el cuello, o a nivel de timo que se puede localizar. Entonces, eso es lo que hay, la conducta a seguir con estos pacientes. ¿Sí? ¿Hay algún otro comentario? Bueno, de todos modos, siempre el diagnóstico de va a estar como orientado a un hiperparatiroidismo primario, digamos un paciente que es posmenopáusica y le detectamos osteoporosis. Hay que buscar como que la fuente, o solo, o sea, de osteoporosis, o simplemente es osteoporosis y ya. Ustedes saben, de forma fisiológica, en las mujeres ya pasados los 50 años, ellos pierden masa ósea, ¿no? Entonces, tenemos que pedirle una densitometría ósea para ver si tienen un grado avanzado de pérdida de masa ósea. Si tienen un grado avanzado de pérdida de masa ósea, entonces pasamos a pedirle ya paratormona y calcio iónico, fósforo, todo esto de aquí, para corregir o investigar si que está acelerando la pérdida de masa ósea, un adenoma, o simplemente es algo fisiológico por la edad que está declinando, o por otros factores, por pérdida o por déficit de vitamina D, o por poca exposición al sol. Entonces, tenemos que investigar la causa. Entonces, todas las mujeres más de 50 años hay que hacerle una densitometría ósea. Por ahí comenzar, y si que la densidad, como le digo, está avanzada, tenemos que ir a pedir paratormona, calcio. Y si también hay pacientes jóvenes, menos de 50 años, que consultan porque tienen dolor renal y se les hace un eco y tienen cálculos renales, entonces hay que también estudiar el metabolismo óseo, de cómo está el nivel de la paratormona y el calcio. Entonces, eso no olvidar, que son las dos partes más importantes, en mujeres posmenopáusicas y en pacientes jóvenes que tienen cálculos renales a repetición, ¿no? Alteración del metabolismo óseo. Entonces hay mayor absorción de calcio, entonces hay que investigar cuál es la causa, si es tumoral o no tumoral. Entonces, para pasar lista, alguien falta, ¿no? Son 40.
Bueno, voy a pasarles lista. Joyce Almeida. Sí, está. Joyce Almeida. Está dormida. Sí. Está bien. Antón Daniel. Presente. Balcázar Jordán. Presente. Calero Gianela. Presente. Cárdenas Robert. Cárdenas Robert. No está. Él es el que falta. Cárdenas Robert no está. Entonces él es el que le ha faltado. Antes sí estaba conectado, doctor, pero supongo que se le debe haber caído el internet o algo por el estilo, porque sí lo vi conectado en antes. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Le ponemos falta o asistencia? Bueno, entonces creo que él nos más falta. Entonces, bueno, ahí le paso asistencia a todos. Bueno, entonces, mire, para reforzar esta clase es importante que ustedes revisen así mismo como hemos estado en las anteriores clases, 3 artículos en inglés actualizados sobre hiperparatiroidismo o enfermedades metabólicas óseas para reforzar el temario, ¿no? Y ustedes lo resumen y lo hacen como un artículo propio de ustedes, traducido al español, con la referencia bibliográfica respectiva de las partes más relevantes que ustedes toman para hacer su resumen, ¿no? Entonces eso tiene su calificación semanal que siempre se va a subir ahí en la plataforma. Entonces eso es la lección de tarea para la próxima semana. Entonces yo más luego les subo a la plataforma entonces la indicación. Creo que si no hay otra inquietud, entonces nos vemos entonces en la próxima clase. Me despido que pasen una feliz noche. ¿Está bien todo? Sí, doctor, ¿cuál es el tema de la próxima Gracias, clase? doctor. Pase bien. ¿Perdón? El tema de la próxima clase, ¿cuál es? Glándulas suprarrenales. Listo, gracias. Sí, pasamos glándulas suprarrenales y posiblemente... Sí, ahí creo que está ya en la plataforma mismo. Bueno, entonces nos vemos. Pasen bien. Chao. Doctor. Bien. Doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, doctor. Hasta luego.